Hola, mi nombre es Marta Alejandra Rodríguez Martínez y les vengo a hablar sobre el conflicto entre 1947 y 1991, mejor conocido como la Guerra Fría. Fue una confrontación política, económica, social, informativa y científica que comenzó después del fin de la Segunda Guerra Mundial, entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque oriental socialista liderado por la Unión Soviética. Sistema económico capitalista. Es un sistema socioeconómico basado en los medios de producción y de distribución. Son de propiedad privada y con fines lucrativos. Los principios esenciales del capitalismo son mercado competitivo y libertad de empresa. Podemos mencionar algunos personajes como Adam Smith, padre de la economía política, Ricardo David, fundador de la economía política clásica burguesa, John Keynes, Milton Friedman, Ayn Rand. El sistema económico socialista es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en defensa de propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Algunos personajes relevantes son Henry de Saint-Simon, considerado padre de la idea del socialismo como proyecto social y fundador llamado socialismo utópico; Karl Marx, padre del socialismo político; Franco Perrouse, pionero de la economía del desarrollo; Juan Almeida y Fidel Castro. Situación económica, política y social de Europa en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos vivieron años de un gran desgaste social, político y económico. Después de una guerra militar y tras la derrota de los alemanes y el nazismo y el desmoronamiento de la Unión de los Aliados, empezó a forjarse un comunismo más predominante encabezado por la Unión Soviética, que a su vez se oponía al capitalismo occidental capitaneados por los Estados Unidos en esta lucha. Los diferentes países europeos tenían que decidir o ser capitalista o ser comunista. La cultura y la ciencia también intervinieron, cuando científicos e intelectuales promovieron las bondades culturales de uno u otro sistema, dependiendo de sus propios intereses o ideales, y esto tomó parte importante la Coca-Cola. Estados Unidos empezó a destacar de manera hegemónica en el impulsor del mundo occidental y a través de préstamos y ayudas del llamado Plan Marshall, apoyaron la reconstrucción y reavivamiento de muchas economías de países europeos. Al final, los americanos ganaron esta batalla cultural. La Europa de hoy, en lo económico, político y social, es producto de todos estos acontecimientos desarrollados en la posguerra. Algunos países capitalistas fueron o son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, España, Suiza, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y Alemania del Oeste. Por otro lado tenemos los países socialistas como la Unión Soviética, Alemania del Este, Checoslovaquia, Bulgaria, Albania, Hungría, Rumania, Polonia, China y Corea del Norte. La primera pregunta es, ¿qué países fueron los líderes mundiales durante este periodo? Después de la Segunda Guerra Mundial, el periodo que se le llama posguerra, Estados Unidos lideraba el bloque capitalista o el bloque occidental y la Unión Soviética lideraba el bloque comunista o el bloque oriental. La segunda pregunta es, ¿por qué pasaron de ser aliados en las dos guerras mundiales a ser enemigos? Bueno, porque en este periodo ambos países trataron de imponer sus ideas en los países que habían quedado muy golpeados por la Segunda Guerra Mundial, y les ayudaban y les hacían préstamos para tratar de que cada uno de esos países se uniera al bloque que ellos comandaban, ¿no? Fue una lucha ideológica fuerte que se dio entre ambas potencias, con mucho mayor fuerza durante ese tiempo. La siguiente pregunta es, ¿qué regiones fueron escenarios de la Guerra Fría? En realidad, toda la región de Europa fue un campo fértil para todos los acontecimientos que se dieron durante la Guerra Fría, pero China y Corea son dos ejemplos claros también
de lugares donde se desarrolló mucho lo de la Guerra Fría. Muy bien. ¿Cuál era la opinión pública sobre la Guerra Fría? La gente después de la Segunda Guerra Mundial tenía un poco de miedo de que se diera otra tercera guerra mundial. Tercera guerra donde estuviera de por medio el poderío militar, dado que las bombas de Hiroshima y Nagasaki que se lanzaron en Japón fueron muy devastadoras. Entonces la gente a veces prefería que hubiera la injusticia que había, los desfases económicos y políticos entre uno y otro país, que se arreglaran con tratados de paz, que pudieran hacer una mayor convivencia universal entre todos los países del mundo, ¿no? Y la última pregunta es, ¿con qué tipo de armamento contaban las dos grandes potencias? Sin duda el desarrollo de las armas después de la Segunda Guerra Mundial fue creciendo de menor tecnología a mayor, de tal suerte que empezaron a elaborar, de ser armas o rifles de un solo cartucho, o de disparos de carrilleras cortas, a hacer rifles de alto poder que lanzaban muchas balas en periodo corto de tiempo. También desarrollaron aviones que se llaman cazabombarderos. Esos aviones obviamente tenían mucho más poder que los utilizados hasta durante las guerras. Así como los tanques en los campos militares, en los campos de guerra, desarrollaron tanques más poderosos, y algo muy, muy importante también, que empezaron a utilizar con mucha mayor tecnología submarinos nucleares. Sí. Y pues esos son algunos de las armas que los países empezaron a utilizar. Ok, muchas gracias. Para concluir, una vez pasada la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a fortalecer dos países que comenzaron a ser potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, que buscaron dominar el territorio europeo que había quedado devastada política, económica y socialmente, de manera que buscaron apoyar a diferentes países mediante préstamos y otros apoyos para que formaran parte de su bloque, fuera comunista o capitalista. Poco a poco, el bloque capitalista fue ganando terreno en muchos países y se puede considerar que es el gran vencedor de este choque cultural.